Este documental cuenta con los siguientes auspicios. La evangelización de la población nativa fue parte integral de las incursiones españolas en el continente americano. Poco después de la caída de Tenochtitlan en 1521, llegaron los famosos 12 frailes franciscanos en 1524, seguidos por 12 dominicos en 1526 y 7 agustinos en 1533. Ese mismo año, hallándose Nuño Beltrán de Guzmán, gobernador de la Nueva Galicia, en la villa de San Miguel de Culiacán, actual capital del estado de Sinaloa, ordena una expedición de avanzada al norte por territorio inexplorado, capitaneada por su sobrino, Diego de Guzmán, quien pasó a la historia como primer español en pisar tierra sonorense. En 1536, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, naufragado en la costa de Texas, luego de 8 años andando de tribu en tribu, se interna por el actual estado de Sonora en su intento por alcanzar la costa del Pacífico. El 28 de septiembre de 1572 llega a la Ciudad de México el primer grupo de jesuitas enviado por el padre general de la Compañía de Jesús, Francisco de Borja. Venía como provincial el padre Pedro Sánchez con 14 compañeros de su orden. Tenían previsto hospedarse en el Hospital de Jesús, fundación de Hernán Cortés, que les resultó conveniente ya que la mayoría de ellos llegaron enfermos. A los 2 días de su llegada a la capital del virreinato, a la medianoche entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1572, moría en Roma el padre general Francisco de Borja, con la satisfacción de haber cumplido con la recomendación de Ignacio de Loyola cuando dijo: «Al México envíense, siendo solicitados o sin serlo». Los jesuitas deberán ocuparse del noroeste, la frontera indómita. Hacía 20 años que los jesuitas impartían educación formal y doctrina a los indígenas de las ciudades coloniales. Por fin, en 1590, el gobernador de la Nueva Vizcaya, Rodrigo del Río y Loza, considera a la Compañía de Jesús como la orden indicada para enviar misioneros para la labor evangelizadora en la provincia de Sinaloa. En este documental vamos a transitar por los caminos y desiertos, pueblos de visita, cabeceras de misión, algunos poblados del actual estado de Sinaloa que fueron el primer paso de los jesuitas para avanzar hacia la tierra incógnita, continuar al norte en Sonora y seguir extendiendo la cadena misional. Primeros asentamientos que con el tiempo se convirtieron en pueblos o ciudades y otros desaparecieron. Actualmente las tribus yaquis y mayos continúan con sus tradiciones y creencias, celebrando sus fiestas patronales. En esta oportunidad compartimos la fiesta de San Juan Bautista en Pueblo Viejo de Navojoa, situada al sur del estado de Sonora. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirle a cantar con la música del cielo.
y flores, este día voy a adornar. Ser día de su santo, le venimos a cantar. Soy el maestro rezador encargado de todos los rezos rituales aquí en la iglesia tradicional de Pueblo Viejo, Navajo, Sonora, México. Vienen muchos promeseros a ponerse el hábito y este día se visten igual que él hoy este día. Celebramos el 24 de junio, la víspera del Señor San Juan. Bueno, pues mi nombre es Juan Servando, estamos aquí en Pueblo Viejo. Pues yo soy fiestero de San Juan Bautista. Pero también fui fiestero de San Juan. Hice fiestas y aún lo sigo haciendo todavía. Pero yo de chamaco aquí me crié. Yo tenía ganas de estar aquí dentro de la iglesia cuando estaba de chamaco. Y tenía ganas de lo que me admiraba a mí era la campana. Y toco la casualidad que ahora me toca sonar la campana. Yo me llamo Jesús Antonio Luzaniago Kobashi. Sí, los mayos, somos indígenas. El templo de sobria arquitectura y sencillez encierra la fuerza espiritual del pueblo mayo. Alrededor de la cruz, frente a la iglesia, celebran sus fiestas tradicionales desde hace más de 300 años. Nuestro reconocimiento a los pueblos indígenas y a los misioneros, ambos protagonistas de esta historia. Las Misiones Jesuíticas de Sonora, Estado de Sonora, México. Soy Miguel León Portilla, soy investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es María del Valle Borrero Silva, soy investigador del Colegio de Sonora. Soy Julio César Montané Martí, historiador, trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y estamos pues precisamente en el estado de Sonora, en su capital que es Hermosillo. Es famoso que los primeros españoles que llegaron a este territorio, tan tempranamente como en 1533, llegaron a uno de los más importantes ríos de esta área, el río Yaqui. Se encontraron con un poblado indígena. Los españoles prudentes esperaron a ver qué pasaba. Y lo que pasó, ¿verdad?, es que los indígenas hacían vibrar sus arcos, tiraban tierras al aire y les trazó con el arco una línea en el suelo y les dijo que si la pasaban, ¿verdad?, los matarían. Los españoles la traspasaron y la traspasaron no porque fueran audaces, sino porque este territorio de América que estaban conquistando los españoles se los había cedido el Papa. Y se armó la batalla en la que los españoles salieron muy mal parados. Las expediciones, los conquistadores fracasaban debido a que los grupos indígenas de estas zonas pues impedían ese avance, ¿no? Entonces hubo un cambio como de estrategia por parte de la corona española y esa estrategia en parte se debe a la llegada de los misioneros jesuitas. Los jesuitas en su avance hacia el norte, sus primeras entradas fueron a Sinaloa. Son estados largos y el de Sinaloa también largo, un clima muy fértil. Con muchos ríos, tiene 13 ríos, tiene Sinaloa, que bajan de la Sierra Madre, y allí fundaron una serie de misiones.
que varios de las edificaciones se conservan. El 6 de julio de 1591, llegaron a la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa los jesuitas Gonzalo de Tapia y Martín Pérez. Fue la primera misión permanente establecida por los jesuitas en la Nueva España. Se puso bajo el patronazgo de Nuestra Señora de Sinaloa. Hoy se denomina Sinaloa de Leiva. Entonces llegan los jesuitas y con una habilidad especial que se les reconoce y que aquí en el noroeste es sobresaliente, que es pactar con los grupos indígenas, ¿no? Es decir, eso ya se ha reconocido y nos hemos dado cuenta lo que hemos trabajado con estas fuentes. Y vinieron entonces al norte de México, primero a Sinaloa. De Sinaloa se trata de avanzar. Y allí los jesuitas, además de que establecen sus misiones y pequeñas escuelas, realmente hacen fundaciones de pueblos que algunos de ellos se convierten luego en ciudades. Establecen una red, un rosario, hay una que se llama también Rosario en Sinaloa. Villa de Sinaloa fue el principio de las misiones jesuíticas, pero también fue el final para el padre Gonzalo Tapia, martirizado en 1594 en el pueblo de Toboropa, a manos del hechicero Nacabeba. Y tienen 2 misioneros que mueren ahí, digamos, porque los indios los atacan y los asesinan. Yo a veces en eso de los misioneros no cree usted que soy tan así partidario. ¿Por qué? Porque pienso que muchas veces entran a perturbar. Me acuerdo que hay un caso de un Tupinambá del Brasil, en que un misionero capuchino francés le dice: es que el Papa nos dio todo esto para cristianizarlo. Y entonces le dice otro: ¿y que el Papa es dueño de ese señor? ¿Es dueño? ¿De dónde lo sacó? Dice: a ver que nos enseñe que es dueño. Dice: debe de estar loco diciendo que es dueño de esto. Ni lo conocemos ni sabemos cómo se llama. Pues tenían razón, ¿no? Por eso el padre Fray Bartolomé de las Casas, a quien yo admiro muchísimo, dice: ni para salvar las almas de los indios es lícito sojuzgarlos y quitarles a sus señores naturales. Entonces, dice Las Casas, solo como la nieve, solo como la lluvia, así hay que presentar la cosa a los otros. Mi nombre es José Rómulo Félix Gastelum, soy sonorense, estamos en Hermosillo, Sonora, México, Sonora, provincia norteña, que tuvo la suerte de recibir a los primeros misioneros jesuitas en el hoy Sonora a partir de 1614. La actividad misionera en el estado de Sonora se inicia en enero de 1614, cuando el padre Pedro Méndez llega a Camoa, Río Mayo arriba y próximo a Navojoa. Allí funda como cabecera un pueblo a orillas del río Mayo, la misión de Santa María, Nuestra Señora de Navojoa. Pedro Méndez, un veterano jesuita de origen portugués, ya de 60 años, viene, después de estar en el norte de Sinaloa, llega al río Mayo. Navojoa, Camoa Tesia, Conicari, San Ignacio Coahuirimpo, Echojoa y la Santa Cruz del Mayo. Entonces Méndez, digamos que es un personaje que hay que recoger, que ha sido olvidado por la historia sonorense, y que parte de ello fue la intención para crear el libro que editamos en 1993, que fue Sonora y sus misiones, grabados y notas históricas, en que Marco Antonio Félix, del mismo apellido mío, pero un amigo más bien que un pariente, hizo unos grabados que todavía existen y que tienen una plena vigencia en este mundo misional sonorense. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, pueblo viejo de los Mayos. En este pueblo, por aquí en Pueblo Viejo, es el Navojoa Viejo. Y esta es la primera iglesia que fue de Navojoa Viejo. Territorio ocupado por los indígenas mayos hasta nuestros días. Están los mayos nomás. Pura lloremada de aquí del Mayo. Y de vez en cuando vienen los yaquis a visitarnos, o otros pueblos. Pero casi toda la iglesia es por parte indígena.
Fue fundada por indígenas de aquí de la comunidad. Y pues a como cuenta la leyenda, dicen que las mujeres traían en su rebozo, traían del río, traían arena. Las mujeres acarreaban en agua, traían la arena del río y todo eso me platicaban los antepasados. Sí, pienso amanecerme con San Juancito, aquí todos los años lo hago, me amanezco con él. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos santos, amén. Gloriosísimo Señor San Juan Bautista, precursor de mi Señor Jesucristo, va a haber sido concebido sin la culpa original, amén, Jesús. Qué linda está la mañana, el aroma de las flores, las angelicales legiones cantan con gran armonía, cuentan dulces canciones antes de romper el alma. Luego de varias derrotas sufridas por el capitán Diego Martínez de Urdaide en contiendas con la tribu yaqui, ellos deciden celebrar la paz con los españoles el 26 de abril de 1610. El 20 de mayo de 1617, los padres Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio partieron desde el río Mayo hasta la región del río Yaqui. Y los despide Pedro Méndez pensando que a lo mejor no iban a tener éxito por lo difícil de la tribu yaqui. Mi nombre es María Trinidad Ruiz, soy socióloga. Estamos en Ciudad Obregón, Sonora. Es un municipio que tiene dentro de su territorio uno de los 8 pueblos de la tribu yaqui, en este caso es Cocorit. Y tengo una experiencia de convivencia con los yaquis desde 1984. Me llamo Jesús Matus. Ahorita estamos arriba del cerro de Lotancahue. Vivo en Loma de Guamuchil, tribu yaqui, así. Sin embargo, llegan y en poco tiempo congregan en ese 1717 Andrés Pérez de Rivas y Basilio a las 85 rancherías de que estaban en el río Yaqui, las congrega en los 8 pueblos famosos de yaquis. Que está a orillas del río Yaqui, que es parte de los 8 pueblos. Pues de una pregunta muy simple que hicimos, ¿de dónde venían los yaquis? Gente que no se conocía entre sí, todos platicaban una historia, pero muy cerrada. ¿Cuál era esa historia? Que ellos venían de unos hombrecitos pequeños, que son los sure, que medían de 70, 80 centímetros, eran muy bajitos, pero que duraban hasta 500 años de edad. Se piensa que había un árbol que era el que hacía ruido y que era como el que vaticinaba lo que venía. Y ese árbol, que no se sabe si es el mezquite, que es un árbol considerado sagrado, vaticinó que venían unos hombres del otro lado del mar, que en este caso eran los españoles, eran los jesuitas que venían. Los jesuitas se adaptan a los yaquis los quisieron muchísimo. El pueblo yaqui y el pueblo mayo, que no es maya, es mayo, son yutoaztecas, igual que los tarahumaras. Los indígenas, y sobre todo los yaqui, por ejemplo, fue el pueblo indígena de la región de Sonora, que está un poco más al sur ubicado, que no tuvieron problema con los jesuitas, salvo en ese momento de la rebelión del 40, ¿no? Que hay muchas versiones. Es decir, confluyeron muchas cosas, ¿no? Se dan, yo creo que usen mayor sincretismo, incluso también con los ópatas y los pima, ¿no? Pero los yaquis más significativo. Andrés Pérez de Rivas escribió la historia de estas misiones entre 1591 y 1640, que tituló Historia de los triunfos de nuestra santa fe entre las gentes, las más bárbaras y fieras del nuevo orbe. Bueno, que venía gente del otro continente y que esos venían a traer el bautizo,
comentan en los mismos relatos donde se juntó esa gente que no se conocía entre sí. Cuando vinieron, muchos de los que no quisieron ser bautizados se metieron abajo de la tierra y se convirtieron en hormigas. Otros se fueron al mar y se convirtieron en pescados, otros en peces, pero dicen que los que se bautizaron empezaron a crecer en tamaño y empezaron a disminuir en tiempo de vida. De ahí sale el origen de los yaquis, que ellos mismos platican todavía a través de la transmisión del conocimiento de generación en generación. La ramada es lo primero que se construyó antes de las iglesias, es la primera santa iglesia, se le dice las ramadas. La tribu no es tanto política, es más religiosa que política. Todas las creencias se basan en la religión. La fiesta de patronal, pues en los días grandes viene el sacerdote que oficia la fiesta, que ya viene siendo de la parroquia. Ahorita es muy importante la experiencia que se ha tenido con ellos, porque la organización religiosa que mantienen los yaquis es la misma que les establecieron los jesuitas desde su llegada hasta la expulsión de ellos mismos. Estamos hablando de la organización religiosa. Y los yaquis han pasado a la historia como los más guerreros, como los que nunca se dejaron, pero bueno, ahí llega esa capacidad que tuvieron los jesuitas de pacto y de comunicación, ¿no? Que aceptaron los yaquis, porque en territorio yaqui, por ejemplo, ya no siguieron los franciscanos una vez expulsados los misioneros. Lo que los jesuitas trabajaron con los yaquis se sigue manteniendo hasta la actualidad. Este sincretismo religioso que viene de esa época, ¿no? Del mundo, de la época de las misiones jesuitas. La danza del venado es el elemento cultural que identifica a Sonora del resto del país. Se trata de un ritual perteneciente a los indígenas yaquis y mayos, denominada en lengua yaqui maso yiwa. Esta danza representa la dramatización de la cacería del venado, héroe cultural de estas etnias, por parte de los pascolas, cazadores con forma de coyotes y agentes de fuerzas negativas del universo. Este rito es una tradición religiosa y parte importante del folclore del pueblo yaqui. La danza del venado, con su música, letra y teatralidad, ha tenido pocos cambios desde la época prehispánica. Hay que preservar esta tradición como uno de los tesoros culturales más importantes del estado de Sonora. Mi nombre es José Ignacio Félix Valenzuela y soy danzante de Pascola. Pues aquí andamos en las fiestas tradicionales. Pues ahora nos tocó aquí estar con San Juan, de la región Mayo. Me invitaron a bailar Pascola, ya empecé bailando Pascola y aquí me tiene, gracias a Dios, todavía dándole con ganas. Pues en el dialecto mayo, Pascola viene siendo fiesta vieja. Pasco es fiesta, hola es viejo. Pues mi nombre es Epifanio Valenzuela Ayala. Yo empecé a tocar cuando tenía 15 años. Ya está terminando ahora los chamacos, los nuevos, como que no quieren aprender algo. Pues yo les he hecho mucha lucha. Yo tengo muchos nietos, pero ninguno de ellos no quieren. También quiero dejar un árbol plantado, porque si uno debe de dejar uno se va y se va. Y si no deja nada, pues se acaba y es lo que no es bueno.
Lloreme quiere decir que es un indio mayo. Los vatos tomamos putaba, en todo pueblo tomamos putaba, Pinacha, voy a ir hasta allá, y en el encima más de agua. Mi nombre es Estanislao Granado Morellón, gobernador mayor. Y como es la costumbre de San Juancito, Santa Campaña, pues todo salió bien, gracias a Dios. Parece que no hubo nada de contingencia, de gravedad, digámonos, porque nadie salió golpeado, ni se pelearon, ni se golpearon, ni nada por el estilo. Y nosotros como oficios tradicionalistas nos sentimos en nuestro cuerpo, en nuestro corazoncito, todo salió bien, no hubo dolores, ni dolores de cabeza, ni calentura, ni crudas, poquito, pero sí hay. Siempre por Cristo nuestro Señor. Viene lipa, como usted Dios en chocolate, el rato que viene San Juan, todo como una botoja, o que encima chocolate, que es una bata acá, o ya todo en el lipa, Dios en chocolate, y muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Vale, con la música del cielo, ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Tenemos a ver, señor San Juan. Ruta del río Sonora. Misión de San Miguel Arcángel de Ures. La iglesia actual no es la original. Lorenzo Cárdenas, al parecer, bautizó y predicó en la zona, existiendo constancias que los bautismos comenzaron en 1636. Se la conoció como San Miguel Arcángel de Ures. Pero la primera iglesia es probable sea una fundación del padre jesuita Francisco París. Ures en lengua ópata significa gato salvaje o montés. Pueblo de misión Nuestra Señora de la Concepción de Baviácora. Sus pobladores originales, los ópatas, llamaban bavícori a una hierba que nace en el río. Fue el sacerdote jesuita Bartolomé Castaño quien en 1639 fundó la misión de Nuestra Señora de la Concepción de Baviácora. Bartolomé Castaño, otro jesuita portugués, era de tez morena. Los indios le decían el indio sabio. Estaba por ahí en Baviácora, en el río Sonora, antes de llegar a Arizpe, Baviácora. Inclusive tiene su estatua, una estatua en la plaza ahí, que me tocó inclusive a mí inaugurarla. En la plaza cívica, frente a la iglesia, está emplazada la estatua homenaje al padre Bartolomé Castaño, el padre indio. Misión de San Pedro y San Pablo de Aconchi. El territorio estuvo habitado en tiempos prehispánicos por los ópatas, quienes llamaban a este paraje lugar de los paredones. Se fundó como la misión de San Pedro y San Pablo de Aconchi en 1639 por el padre Bartolomé Castaño. El templo se construye hacia finales del siglo XVIII y de un estilo de arquitectura franciscana. Misión de San Lorenzo de Huépac. Significa Valle Grande en lengua ópata. Huépac fue fundado en 1639 por el jesuita Jerónimo de la Canal, con el nombre de San Lorenzo de Huépaca. En el interior del templo se destacan sus vigas talladas y sus gruesos muros levantados en el siglo XVII. Misión de Nuestra Señora de los Remedios de Banamichi. La tribu ópata llamó a este sitio Banamitzi, o donde da vuelta el agua. Pueblo de misión fundado en 1639 por los padres Bartolomé Castaño y Pedro Pantoja. El templo está dedicado a Nuestra Señora de Loreto, construido en el siglo XVII. Mantiene su estructura original, pero con algunas incorporaciones. Misión de Nuestra Señora de la Asunción, Arizpe. Mi nombre
nombre es María Carmen Peláez Sotomayor, soy la cronista municipal de Arizpe. Encantada de saludarles. Están aquí en Arizpe, Sonora, México, ciudad prócer. Van a ver ustedes que la fisonomía de este lugar es un pueblito chiquito que fue poblado por indios ópatas tehuimas. Eran los pobladores autóctonos, cuyo nombre se derivó de que vieron muchas hormigas coloradas. Entonces, a Eucaritzpa. Arit quiere decir hormiga, lugar de hormigas bravas o coloradas. Esos somos aquí los de Arizpe. En 1648, el jesuita Jerónimo de la Canal lo funda como pueblo de misión. El templo actual de Nuestra Señora de la Asunción de Arizpe es una reconstrucción y ampliación de mediados del siglo XVIII de la iglesia que desde 1678 era una de las más notables de Sonora. La obra fue supervisada por el jesuita criollo Carlos Rojas, cuyo nombre y la fecha de 1756 se pueden leer en la fachada al lado del escudo jesuita. Y curiosamente, los cánticos que ahorita, por ejemplo, van a ver ustedes aquí un evento que se hace desde 1720, porque los misioneros jesuitas recomendaron a los indios, a las mujeres que les gustaba mucho bailar, de que hicieran un baile en honor a Santa Rosalía. Y dio la casualidad de que esa festividad ahorita ustedes la van a poder ver, cómo ensayan los matachines, los niños. Yo soy Clara Bergelini, soy historiadora del arte y de la arquitectura y trabajo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bueno, lo más importante ahí en términos de los jesuitas son los retablos, es lo que hay al interior. Los retablos y la pintura de Arizpe son notables. En Arizpe hay pinturas firmadas por un pintor Villalobos, de quien no tenemos obras, es decir, tenemos un par de cuadros aquí en la Ciudad de México. Y yo creo que posiblemente toda la pintura que está, no toda, pero gran parte de la pintura que está en Arizpe es de este maestro. Es decir, una situación que es muy interesante para la historia del arte, ¿verdad? Que un pintor que sabemos que existió, tenemos 2 obras aquí y allá tenemos 20. Entonces eso, es decir, realmente estudiar las misiones nos cambia el estudio de la historia del arte de México en general. Se canta un cántico que también es de los primeros que cantaron los misioneros, les enseñaron a los indios, se llama El Alba. Cuando este valle perdido estaba, llegó el remedio de tus entrañas. Es decir, en homenaje a María, que dice que gracias a la Virgen María entró la civilización y por supuesto la evangelización. Así es. A pasar, ¿verdad, mi hijito? Tráigame al niño, ¿ves? ¡Qué hermoso! Trae al niño, mi hijito. Ándale, mijo. Siéntenlo ahí a un lado. Siéntate ahí, mijo. Siéntate. Aquí siéntate, mira, persígate, papá. Desde el último año que quítate el sombrero. Y cuídame, ¿no? Cuídame. Es una promesa que está cumpliendo con el santo de San Juan. Ahorita lo que le hacen a él, lo visten con un hábito y se le busca padrinos, los padrinos tienen que vestirlo. Esta promesa se puede hacer por 3 años, muchos lo hacen por 4. El paño pues significa que es un respeto que se guarda hacia algo supremo, que es como el Señor San Juan Bautista. Le guardamos respeto a él, por eso usamos un paño en la cabeza, nos tapamos la cabeza para que no entren los malos espíritus a nosotros. Esta promesa se le cumple aquí a San Juan y pues muchos le ponen promesa y aquí la tienen que cumplir con él. Ruta de las Sierras.
Misión de San Miguel Arcángel de Oposura, Moctezuma. Uno de los edificios más importantes de la arquitectura de Sonora es el Templo de San Miguel de Oposura, hoy Moctezuma. Con una fachada inspirada en el Templo del Gesù de Roma, el de Oposura es muestra de las altas expectativas de la orden jesuita y también de su capacidad para aprovechar recursos naturales locales como los bosques y su madera, hoy desaparecidos. Al parecer, su construcción se debe en gran medida al padre Daniel Januske, jesuita checo que estuvo en Sonora entre 1695 y 1723. Son notables los techos de madera y la cupulita de la capilla lateral de la iglesia. Misión de San Luis Gonzaga de Bacatehuachi. La misión de San Luis Gonzaga fue fundada en 1645 en territorio ópata. La actual iglesia fue construida por el padre Nicolás del Oro, oriundo de Guadalajara, que vivió en la misión entre 1709 y 1741. El ladrillo fue utilizado con gran creatividad. Toda su decoración, la estructura, su fachada, paredes y capiteles con formas geométricas. La producción, en términos de construcción, hay una pregunta importante que es la producción de ladrillo quemado. Hacer ladrillo quemado implica un desarrollo tecnológico, digamos, que se conocía, no era problema en términos general, pero hacer eso en Sonora, bueno, entonces ciertamente los franciscanos lo hicieron. Tenemos muchas dudas de que sí los jesuitas llegaron a hacerlo. En parte, los muros de esta iglesia son de tierra apisonada. Es una técnica utilizada en la época prehispánica. Por lo tanto, hay que considerar la contribución de los habitantes no solo en cuanto a la mano de obra, sino también en sus conocimientos constructivos. Soy Arturo Soto. Nos encontramos en Bacatehuachi, Sonora, en la Sierra Alta del estado. Fue fundado en 1645 y dedicado a Nuestra Señora de Loreto. Es un templo con características únicas, fundado en la región Ópata. Esta zona era caracterizada por el asedio continuo de los apaches. Entonces, por eso podrán notar ustedes en la fachada unas troneras que eran utilizadas como defensas cuando se venían los ataques de estas tribus. Ruta del río San Miguel. Misión de Nuestra Señora del Rosario de Nacameri, Rayón. Mi nombre es Miguel Darío Ramírez Domínguez y cronista de aquí de este municipio, Rayón, Sonora. En este lugar, en esta región, fue ocupada por los aborígenes, indios aborígenes, pimas y ópatas. Nacameri es una palabra ópata, ¿no?, que significa lechuzas. El iniciador de este pueblo como Nacameri fue el padre portugués Bartolomé Castaño en el año 1638. En 1825 se le cambió el nombre a Rayón en honor al general Ignacio López Rayón. Misión de Nuestra Señora de la Asunción, Opodepe. Opodepe es un municipio que fue fundado por los jesuitas en 1649 con la categoría de misión. Este lugar estuvo habitado en tiempos prehispánicos por culturas ópatas. El significado de Opodepe es el llano del palo fierro. La iglesia
es una antigua construcción que aún conserva en su parte exterior unos petroglifos sin documentación que compruebe su origen. Iglesia de Tuape. Esta misión, fundada en 1647, junto con Cucurpe, según la cronología del padre Charles Polzer. Yo visité las misiones del norte de Sonora con un jesuita norteamericano, el padre Polzer, Charles Polzer. Y él nos llevaba a muchas gentes, ¿verdad?, de la Universidad de Arizona. Yo daba un curso en esas fechas y nos decía: aquí está la misión de Caborca, que fundó el padre no sé qué. Aquí está la misión de Petiquito, que fundó no sé quién. Y luego había otro que se llamaba Bonnie Fontana, también allí en Arizona, que decía: ahora yo los voy a llevar a las misiones franciscanas. Y entonces les decía: aquí estuvieron los jesuitas y construyeron unas cuestiones de adobe, todas así de poca monta. Y cuando vi la expulsión de los jesuitas, vinieron los franciscanos y son los que construyeron esto, no los jesuitas. Y era la verdad, ¿eh? Era la verdad. Así que dice: yo los voy a enseñar. Bueno, a Polzer se le pasaba la mano porque era jesuita, ¿no? Soy Miguel Mates, especialista en la historia de Baja California desde hace muchísimos años. Con ustedes, de nueva cuenta, Arturo Soto, para conversar alguna anécdota del padre Quino referente a la localidad donde nos encontramos. Quino, después del fracaso de la misión de San Bruno en 1685, Quino siempre tenía en su mente California. Aquí conoce a otros jesuitas también llegados de Europa. El padre Juan María de Salvatierra conoce a Juan de Ugarte y otro, Francisco María Piccolo, milanés, que también había llegado aquí, eran maestros aquí en Tepozotlán. Llega Quino y les entusiasma sobre las posibilidades de California. Instaló dentro de esas gentes pues el deseo de seguir la empresa californiana, mientras que él mismo, Quino, se fue hacia Sonora. Estamos en Tuape, Sonora, que es un lugar muy significativo en la vida de Quino. Quino entonces se va a Pimería Alta. Vino a esta pimería. Él llega a Oposura a presentarse con el provincial. Todo lo que trae, que viene a hacer misión con los seris y con los guaymas, y les enseña un escrito que les acaba de llegar de este poblado de Tuape. Un grupo de pimas están solicitando misionero y quieren una junta. Los acompaña también el padre José Aguilar, que es el misionero que está en la vecina población de Cucurpe, que vendría a ser el confín de la cristiandad en esa época. Ve la petición tan sentida que le hacen los pimas. El padre Aguilar lo invita a Cucurpe para que vaya y conozca la zona. Misión de Cucurpe, Iglesia de los Santos Reyes de Cucurpe. El nombre de este sitio, en lengua ópata, es lugar donde cantó la paloma. El pueblo se localiza sobre la margen derecha del río San Miguel. La iglesia se levanta en una zona alta del pueblo y fue construida con ladrillo, piedra y adobe. Hay una serie de jesuitas que pasan por esta misión hasta que el padre José Aguilar llega en 1685, 2 años antes de la llegada del padre Eusebio Francisco Quino. Y entonces Quino, ya me lo imagino yo en la noche pensando: Señor, ¿a dónde me estás mandando ahora? Él quería haber ido a Oriente, vino a dar a la Nueva España. Él quería quedarse con los californios, viene a dar a Sonora. Y aquí en Sonora va a la pimería y se encuentra el 13 de marzo de 1687 en Cótzari y Bamotze con los que serían sus aliados más fieles durante 24 años.
Llevamos la imagen al río, bañan a San Juan. Los jesuitas se interesaron mucho por los pueblos indígenas. De hecho, sus actividades en ese gran noroeste fueron fundamentalmente con pueblos indígenas. Estos pueblos, en el actual estado de Sonora, fueron las bases de un sistema de misiones que completará el padre Eusebio Quino desde 1687. Bueno, está el famoso mapa de uno de los compañeros del padre Quino, que fue el padre Gil, pero él tenía un auténtico, genuino interés en los indígenas desde el punto de vista, digamos, antropológico. Y los documentos del padre Gil son extraordinarios en ese sentido. Esa es la tradición que traemos, la costumbre que traemos, son las raíces de los antepasados. Y luego los jesuitas en el noroeste van a hacer pues, cantidad de estudios lingüísticos con los diversos grupos con los que trabajan. Un jesuita ahí en Sonora que hace un inventario de lo que hay en su iglesia, habla de un mueble que tiene en la sacristía y dice que si esto estuviera en Europa, todo el mundo diría que es una maravilla. Y aquí, porque lo ha hecho un indio, no se le dice eso. Pero eso de una gente en el siglo XVIII pues está razonando de una manera muy, muy actual, diría yo, y muy humana en el sentido pleno, ¿no? Las misiones jesuíticas se iniciaron en Sinaloa y luego se trasladaron a Sonora, y son el resultado del esfuerzo de misioneros e indígenas, hombres que nos dejan este sincretismo. Con cuidadito, con cuidadito. Ay, que salió, no, ya comenzó. Está bueno. Laboran, trabajan mucho y eso les sirve como de anticipo de su gran proyección después hacia el gran noroeste de México. Yo diría que los jesuitas realmente son en cierto modo fundadores del gran noroeste de México. Las misiones jesuíticas de Sonora, Estado de Sonora, México.